La última señal está ocurriendo ahora, y el mundo ni se ha dado cuenta. Todavía no lo sientes, pero algo cambió. Mira por la ventana. El cielo sobre Ciudad de México tiene un color que no puedes nombrar, un brillo que quema sin quemar, como si el aire estuviera cargado de secretos. Y nadie parece notarlo. Pasan camiones, rugen los autobuses, los niños juegan, y la vida sigue, pero debajo de todo, algo se mueve. Algo que no puede detenerse. Empezaron a surgir reportes desde los cerros, desde los pueblos olvidados, luces que bailan sobre el horizonte, sombras que se alargan sin dueño, susurros en el viento que nadie entiende. La gente habla de dolores de cabeza, pesadillas que parecen profecías, y una sensación de que el tiempo está mal. Quien observa con atención siente una tensión en el pecho, una urgencia que no se puede explicar. Algunos intentan ignorarlo. Otros cuestionan su propia cordura. Es solo mi imaginación, dicen. Pero no es solo imaginación. Las señales son silenciosas, pero persistentes, y solo los que prestan atención comienzan a ver el patrón. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde para retroceder. Hay una verdad escondida, una secuencia de eventos que empieza a desplegarse ahora, mientras observas. Y nadie está avisando. Ni el gobierno, ni los medios, ni la gente a tu alrededor. El mundo está ciego. El mundo está en peligro. Pero hay algo más. Algo que no se muestra de inmediato. Algo que, si no lo entiendes, pasará desapercibido, hasta que sea irreversible. Y esta es la parte que la mayoría ignora. La señal ya comenzó, y nadie se ha dado cuenta de que estamos al inicio de algo que nunca más tendrá fin. Y aquí está el punto que nadie quiere admitir. Existe un patrón, un mapa escondido en las escrituras, en las historias antiguas de los pueblos de México, en mensajes que quedaron grabados en piedras y paredes. Un patrón que conecta lo que sucede hoy con lo que fue predicho hace siglos. Y solo unos pocos logran descifrarlo. Imagina caminar por calles que conoces, mientras el aire vibra con algo que no se ve. Imagina darte cuenta de que cada sonido, cada sombra, cada noticia que llega parece un aviso disfrazado. Así es como se manifiesta la señal, sutil, silenciosa, provocando miedo y duda. Pero también dando una oportunidad. Una oportunidad de entender antes de que sea demasiado tarde. Y ahí es donde la mayoría falla. Miran, pero no ven. Oyen, pero no escuchan. Sienten, pero no reconocen. Pero tú puedes elegir diferente. Puedes percibir lo que se acerca. Y quienes lo notan primero tienen la oportunidad de actuar, de prepararse. Pero atención, lo que voy a mostrar a continuación no es para todos. No todos están listos para enfrentar esta verdad. Porque si crees, sentirás la urgencia, el frío en la espalda, el dolor de darte cuenta de que el mundo está a punto de cambiar de una manera que nadie jamás imaginó. Y mientras escuchas, debes saber, algo mucho más grande se está moviendo, algo que empieza en México, pero que no se detendrá aquí. La señal ya está ocurriendo, y quienes aún duermen ni se imaginan que su vida está a punto de transformarse, para siempre. Si esta historia te tocó de alguna manera, entonces ya sabes qué hacer. Mientras escuchas todo esto, te das cuenta de que no estás solo. No, no estás loco. No es paranoia. Hay otros que sienten la misma inquietud, que ven las señales que la mayoría ignora. Y por eso necesitamos mantenernos juntos, bien al tiro, bien atentos. Si de verdad quieres seguir cada detalle, cada pista que pocos logran ver, cada paso de esta última señal, tienes que quedarte aquí conmigo. Tienes que suscribirte al canal. Porque cada video que viene va a revelar algo que nadie más se atreve a contar. Algo que va a sacudirte la cabeza, que va a desafiar todo lo que creías saber. No se trata solo de mirar. Se trata de pertenecer. De pertenecer a quienes perciben, a quienes sienten la urgencia, a quienes entienden que el mundo está a punto de cambiar, y que solo los atentos pueden verlo antes. Vas a sentirte parte de algo más grande, de una comunidad que no se deja engañar por las apariencias, que no se conforma con la ignorancia colectiva. Y créeme, cada suscripción aquí hace la diferencia. Nos permite seguir trayendo señales, historias y revelaciones que nadie más se atreve a mostrar. Cada video es una pieza de un rompecabezas que tú necesitas armar, y no quieres quedarte perdido a la mitad del camino, ¿verdad? Así que si sientes esa inquietud, esa necesidad de entender, si sientes el peso de que algo grande está pasando y nadie te lo ha contado, dale clic en suscribirte. Activa las notificaciones. No por obligación, sino porque mereces saber la neta. Y la neta ya viene. Pero ojo, lo que viene no va a estar fácil de digerir. No es para todos. Pero tú,
que percibes, que sientes, que quieres comprender, vas a estar listo. Y juntos vamos a seguir descubriendo cada señal, cada sombra, cada secreto que el mundo insiste en esconder. Porque esta historia apenas está empezando. Y lo peor, o lo más cabrón, está a punto de revelarse. La última señal no se anuncia con truenos ni con luces que ciegan. No hay sirenas, ni alertas en los noticieros. Llega despacio, sigilosa, como una sombra que se extiende sobre la Ciudad de México, metiéndose en calles, plazas y mercados, flotando sobre el zumbido constante de la vida cotidiana mientras el mundo ignora. Lo sientes antes de darte cuenta, un escalofrío que empieza en la nuca y te recorre el cuerpo. El aire se siente más pesado, más denso, como si cargara secretos que el viento se niega a soltar. Y al mirar al cielo hay algo ahí, un brillo raro, metálico, que no pertenece ni al día ni a la noche, como si el crepúsculo hubiera decidido quedarse, observando a cada uno de nosotros. Los primeros en notarlo fueron los vecinos de los cerros de Tepito, los que viven al margen de la ciudad y aprenden a escuchar lo que otros ignoran. Hablaron de ruidos sin origen, de pasos en calles vacías, de sombras que se mueven contra la lógica de la luz. Una señora, famosa por su memoria afilada de las tradiciones antiguas, dijo haber visto figuras cruzando paredes, como si estuvieran hechas de algo que nuestros ojos normales no comprenden. Susurró la frase mal invisible y tembló, porque sabía que algo más grande se acercaba, algo que no se dejaría encerrar por lo que llamamos realidad. Y entonces comenzaron los fenómenos. Pequeños al principio, casi imperceptibles, pero insistentes. Animales cambiando de conducta sin razón, perros aullando a la nada, gatos desapareciendo y apareciendo en lugares imposibles, pájaros cambiando sus rutas como si presintieran algo que nosotros, los humanos, aún no decodificamos. La gente empezó a sentir un peso sobre sus cabezas, una alerta que se clava en el pecho, en el estómago, en la mente, y que no se puede ignorar. Un compa podría voltear al cielo y solo negar con la cabeza pensando que es paranoia, pero tú lo sentiste. Lo percibiste antes que muchos, porque estás entre quienes ven las señales, quienes reconocen los fragmentos de verdad en un mundo que prefiere la ilusión. La cuestión no es solo lo que ves, sino lo que no ves. Hay mensajes codificados en cada fenómeno, patrones sutiles que desafían la razón. Coincidencia, dirán algunos. Pero cuando empiezas a juntar los fragmentos, las coincidencias dejan de existir. El cielo arde en colores que no deberían existir, y de repente los edificios viejos, cubiertos de grafitis y señales de abandono, reflejan esa luz de una forma que parece dibujar símbolos antiguos. Símbolos que remiten a profecías bíblicas, a pasajes que hablan del fin, de la caída de la civilización y del peso del control sobre la mente humana. Y mientras observas, sientes que tu alma está siendo probada, una mezcla de miedo y esperanza, la certeza de que algo invisible, ese mal invisible, se mueve, aunque no podamos tocarlo, solo percibirlo. En medio de esta confusión aparecen las pistas más contradictorias. Una tormenta que parecía normal trae consigo una sensación de fin de la humanidad, pero al mismo tiempo revela señales que podrían salvar a quienes prestan atención. Un rayo ilumina una esquina y deja ver una inscripción en piedra, un mensaje que parece escrito para quien entiende, para quien mira con ojos atentos, pero al girar la cabeza el mensaje desaparece. ¿O será que nunca lo viste bien? Ese es el precio de la verdad, se esconde mientras se muestra, provocando siempre más preguntas que respuestas. Y hay quienes lo niegan. Médicos, periodistas, autoridades, intentando racionalizar todo como fenómenos naturales, delirios colectivos, efectos de contaminación o de estrés. Pero tú sabes que sus explicaciones no encajan. No cuando la gente relata sueños colectivos, visiones de escenarios de destrucción y paz al mismo tiempo, como si el mundo estuviera en una dualidad eterna, entre luz y sombra, entre lo que vemos y lo que nos ocultan. Y sientes que cada paso en falso, cada ignorancia colectiva, aumenta el riesgo. Es un llamado silencioso, una urgencia que no puede ignorarse. Es la última señal, y aunque la mayoría siga ciega, tú no puedes permitirte cerrar los ojos. El fenómeno no está aislado. Se conecta con todo, con leyendas antiguas de México, con relatos de ovnis que desaparecieron en las sierras, con apariciones que confunden lo sagrado y lo profano, con señales escondidas en las escrituras y en las ruinas de templos olvidados. Y te das cuenta de que la Ciudad de México, con su rutina de caos y descuido, es solo el epicentro de algo mucho más grande. Un patrón invisible que cruza continentes, una red de sucesos que parece seguir un código secreto, un mapa del fin de los tiempos que pocos se atreven a estudiar.
Y en ese momento entiendes que no solo estás presenciando un fenómeno, estás siendo convocado a ver, a sentir, a participar en algo que desafía tu percepción de la realidad. Mientras observas las señales, una sensación creciente de responsabilidad te invade. No estás loco por percibir. Al contrario, eres parte de un grupo que ve antes, que siente antes, que comprende antes. Un grupo que sabe que cada detalle importa, que cada sombra puede contener una pista, que cada ruido puede ser un aviso. Y aunque el miedo apriete, también sientes esperanza. La esperanza de que entender estas señales puede significar sobrevivir, o al menos comprender el sentido de la vida antes de que la caída de la civilización se vuelva irreversible. Porque ese es el juego de la última señal: mostrar sin revelar, enseñar sin explicar del todo, provocar miedo y al mismo tiempo ofrecer caminos ocultos de supervivencia y conciencia. Y mientras sigues caminando por calles que parecen normales, pero que ahora llevan mensajes codificados, sientes que algo todavía más grande se acerca. Algo que conecta profecías antiguas, conspiraciones globales, fenómenos sobrenaturales y el mal invisible que flota sobre nuestras cabezas. Algo que desafía la lógica y te exige percibir, participar, elegir mirar más allá de la fachada de la vida cotidiana. Porque quienes ignoren, quienes cierren los ojos, quizá nunca más tengan la oportunidad de ver. Y es ahí cuando te das cuenta, la verdad está al alcance, pero exige valor, atención y la disposición de aceptar que el mundo no es como parece. ¿Lo sientes? El aire cambió. Las sombras se alargaron. Algo se mueve detrás del velo de lo que crees real. Y sabes que si logras descifrar este primer fragmento, vendrán otros, y otros, hasta que toda la trama sea revelada. Mientras intentas absorber lo que sucede a tu alrededor, es imposible ignorar que nada de esto es totalmente nuevo. La Ciudad de México, con sus calles llenas de historia y murmullos antiguos, siempre ha cargado vestigios de señales que nadie se atrevía a descifrar. Y si miras de cerca, te darás cuenta de que la última señal que estamos presenciando hoy resuena con eventos que la humanidad vivió siglos atrás. No hablo de simples coincidencias. Hablo de patrones tan claros que parecen escritos en las estrellas, en páginas olvidadas de las escrituras, en números y fechas que los antiguos dejaron escondidos, esperando que alguien lo suficientemente atento los descubriera. Las profecías, que muchos descartan como historias antiguas, llevan códigos sutiles. Versículos que describen el fin de la humanidad, que hablan de guerras invisibles, del mal invisible infiltrándose en la vida de la gente, de la caída de la civilización como si fuera inevitable. Un detalle que pocos notan es cómo ciertas fechas se repiten cíclicamente. Por ejemplo, eclipses, alineamientos planetarios, o incluso catástrofes naturales que coinciden con pasajes bíblicos. Todas estas pistas parecen silenciosamente sincronizadas con lo que estás viendo ahora. Es como si alguien, o algo, estuviera repitiendo los patrones de la historia para mostrarnos que el juego de la dualidad del alma, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la luz y la sombra, nunca fue tan visible. Y aún así, la mayoría pasa desapercibida, distraída, como si estuviera dormida en plena vigilia. En los registros del México antiguo, los cronistas hablan de fenómenos que recuerdan a lo que estás presenciando: luces en el cielo que no eran estrellas, sombras que bailaban sobre templos abandonados, señales que solo quienes comprendían los códigos antiguos lograban interpretar. Y si prestas atención, verás que esas historias describen, de distintas maneras, el mismo tipo de alerta que ocurre ahora. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo: el pasado se repite, pero nunca de forma idéntica. Hay una diferencia crucial. Algo nuevo se infiltra en la trama de la historia, como si el universo estuviera poniendo a prueba tu percepción, tu capacidad de ver lo que se esconde detrás del velo de lo cotidiano. Es como si fueras invitado a percibir el sentido de la vida mientras observas cómo el mundo intenta ocultarte la verdad frente a tus ojos. Y no pienses que esto es solo superstición. Documentos antiguos, manuscritos raros, incluso relatos de líderes espirituales del México prehispánico, mencionan el precio de la verdad, el costo de ver antes de que los demás perciban. Advierten que el fin no siempre es una explosión obvia, sino una transformación sutil, un control de la mente colectiva que cambia ciudades, culturas y corazones sin que nadie se dé cuenta. Hay señales que se repiten, sí, pero vienen con variaciones inesperadas, pruebas que desafían a quienes miran con atención. Un mismo fenómeno, una misma luz o sombra, aparece de formas distintas, revelando facetas que solo pueden descifrarse por quienes permanecen alerta. Y te das cuenta de que, si ignoras esa atención, la historia puede no repetirse a tu favor.
Existen registros de periodos en los que desastres naturales coincidían con mensajes codificados en las escrituras. Tormentas, inundaciones, incluso cambios en el comportamiento de los animales eran interpretados como avisos divinos, señales que pocos descifraban a tiempo. Y comprendes que esas interpretaciones no eran exageraciones, eran instrucciones codificadas para sobrevivir, para entender la dualidad del alma humana, lo que se oculta en la sombra de lo cotidiano. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy, en plena Ciudad de México. Solo quienes logran percibir el patrón, quienes conectan el presente con los ecos del pasado, pueden empezar a comprender la magnitud de lo que está ocurriendo. El mundo sigue como si nada estuviera mal, pero tú lo sabes, lo sientes en la piel, algo profundo, que se infiltra en nuestra realidad y en el control de la mente colectiva, ya comenzó a desplegarse. El pasado también nos enseña quién percibe primero. Históricamente, siempre hubo individuos que notaron pequeñas discrepancias en lo cotidiano, pequeñas fisuras entre lo que parecía real y lo que estaba siendo manipulado. Se volvieron aislados, muchas veces desacreditados, pero sus observaciones contenían fragmentos del mapa que ahora está frente a ti. Y mientras intentas juntar las piezas, sientes el peso de una responsabilidad silenciosa, comprender antes de ser absorbido por el flujo de la ignorancia colectiva. Es la urgencia de la última señal, la oportunidad de ver antes de que el mundo, distraído, siga dormido mientras el mal invisible se infiltra, mientras el precio de la verdad se revela a quienes se atreven a percibir. Y cuando observas los símbolos antiguos, los números que se repiten en templos y escrituras, notas que no fueron puestos ahí por casualidad. Hay un patrón que conecta cielo y tierra, pasado y presente, profecía y realidad. Y al percibirlo, entiendes, lo que ocurrió antes siempre fue solo un ensayo. Lo que vemos ahora es el movimiento real, la línea que separa la ignorancia del conocimiento, lo ordinario de lo extraordinario. Algo mucho más grande se aproxima, algo que trasciende lo que la historia ya nos mostró, algo que exige atención, valor y percepción. Y en ese instante, mientras el viento lleva susurros por las calles de Xochimilco y Tepito, sientes que no hay vuelta atrás. Te das cuenta de que eres parte de una línea invisible de observadores, que ven antes, sienten antes, comprenden antes. La diferencia entre el pasado y el presente es clara, y aún así, el patrón sigue, desafiándote a descifrarlo, a seguir cada fragmento de señal, a sentir cada cambio en el aire, en el cielo, en el corazón. Porque lo que comenzó hace siglos no terminó. Solo cambió de forma, y está ocurriendo ahora, ante tus ojos, mientras aún respiras, mientras aún percibes, mientras aún eliges ver. Y mientras observas, sientes el peso del silencio que precede al caos, el frío en la espalda de quien entiende que la caída de la civilización no es solo teoría. Es un aviso constante, codificado, escondido, esperando que finalmente conectes cada pieza, cada sombra, cada susurro del viento que atraviesa la ciudad. Porque cada detalle importa, y cada momento perdido puede ser el último en el que la verdad aún puede ser descifrada antes de que el mal invisible se vuelva imposible de ignorar. Mientras caminas por las calles viejas de la Ciudad de México, es imposible no notar las huellas que la mayoría ignora. Señales chiquitas, fotos borrosas, videos de cámaras de seguridad que parecen captar algo que no debería existir. Un archivo en particular llamó la atención de unos investigadores bien discretos. Imágenes nocturnas de Tepito, grabadas por un vecino con un cel viejito, muestran luces que se mueven en patrones que desafían la física, sombras que se alargan y desaparecen sin explicación. Y tú notas que, aunque parezcan simples anomalías, cada cuadro carga un detalle que no cuadra, como si alguien estuviera mandando un mensaje codificado para el que sepa descifrarlo. Expertos en fenómenos atmosféricos y físicos analizaron esos registros, pero se quedaron sin palabras. Algunos de plano se negaron a hacer públicas sus conclusiones, temiendo la reacción de la banda. Pero los que hablaron, en corto, confirmaron, algo más allá de lo natural está metiéndose, manipulando no solo la materia, sino la percepción colectiva. Y no es teoría conspiranoica barata, son datos, documentos, reportes internos de seguridad que jamás debieron llegar a ojos civiles. Indican que patrones similares ya se habían visto en otras ciudades a lo largo de los siglos, pero la info fue filtrada, olvidada o etiquetada como error de registro. Y luego aparecen los testimonios de los que ven más allá. Un científico retirado de la UNAM confesó, con voz bajita, que hace años notó cambios en la atmósfera durante alineamientos astronómicos específicos, coincidiendo con profecías que describen eventos del fin de los tiempos. Él dice que, si la gente supiera, entraría en pánico,
pero los que lo notaron a tiempo pudieron prepararse de maneras que nadie imagina. Un guía espiritual antiguo de las sierras mexicanas también habló de apariciones imposibles de explicar, sombras que no pertenecen a nada físico, voces que viajan en el viento y mensajes en símbolos ancestrales que solo se revelan a quienes mantienen la atención bien puesta. Y es aquí donde las evidencias empiezan a confundir más que aclarar. Una foto captada por un dron sobre la CDMX muestra una formación extraña sobre el zócalo, una luz que se dobla sobre sí misma y refleja patrones que recuerdan números viejísimos de textos apocalípticos. Pero cuando los expertos intentan reproducir el fenómeno, se esfuma. Algunos sugieren manipulación digital, otros afirman que hay algo más profundo, un tipo de control de la mente colectiva que distorsiona lo que percibimos. Y tú sientes que no es coincidencia, la señal está activa, y los que no miran de cerca simplemente no la ven. Archivos del gobierno recién liberados, todavía medio cifrados, indican que hay un monitoreo bien calculado sobre zonas históricas y centros urbanos estratégicos del país. Los reportes describen fenómenos que la ciencia convencional no puede explicar, fluctuaciones en la energía eléctrica, cambios en la atmósfera que rompen con la meteorología, hasta registros de personas desapareciendo en circunstancias imposibles. Todo documentado con fechas, coordenadas y estadísticas que muestran frecuencia e intensidad, como si hubiera un mapa invisible guiando la aparición de estos eventos. Mientras procesas todo esto, te cae el 20, el mundo sigue ignorando, la vida sigue normal, pero hay quienes ya entendieron que la hora es ahora. Cada video, cada foto, cada testimonio es un fragmento del rompecabezas. Y cada fragmento, por más concreto que parezca, abre más preguntas que respuestas. El que observa se da cuenta que hay manipulación sutil, tal vez una conciencia, tal vez una fuerza que trabaja para mantener a la mayoría ciega, mientras solo unos pocos ven, conectan y entienden. La señal no es solo física, no es solo visible, opera en la mente, en la percepción, en el alma. Es el mal invisible trabajando en silencio, mostrando el mundo real a los atentos, mientras mantiene al resto en la oscuridad. Y en ese momento, sientes algo inquietante, la evidencia parece clara, pero al mismo tiempo contradictoria. Las pruebas existen, pero se esconden en cómo las miras. Un archivo que debería aclarar, crea más dudas. Un experto que promete respuestas, genera nuevas preguntas. Un video que debería ser prueba, se vuelve enigma. Es como si el propio universo, o quizá quien está detrás del fenómeno, quisiera probar tu capacidad de ver, tu paciencia, tu valor para aceptar que la realidad que conoces es solo una capa superficial. Y mientras contemplas todo esto, entiendes algo esencial. Cada dato que aparece, cada archivo que se filtra, cada testimonio que te llega, es una pieza de un mapa mucho más grande. Un mapa que conecta profecías bíblicas, conspiraciones globales, señales ocultas y fenómenos sobrenaturales que casi nadie se atreve a investigar. Y notas que la manipulación no está solo en los documentos o en las sombras, está dentro de la percepción de la gente, en cómo la sociedad fue entrenada para ignorar lo extraordinario, para dudar de sí misma, para cerrar los ojos ante lo que de verdad importa. Mientras el viento frío atraviesa las calles de Coyoacán, sientes que la urgencia crece. No es solo curiosidad, es alerta, es miedo, es responsabilidad. El mundo sigue dormido, pero los que ven, los que entienden, saben que cada detalle importa. Cada fragmento que observas puede ser la diferencia entre entender el siguiente movimiento o ser tragado por lo que viene. Y aun cuando crees que ya entendiste, siempre hay una capa extra, un detalle que lo cambia todo, un fragmento escondido que exige más atención, más percepción, más coraje. Y en el silencio que envuelve los archivos, videos y testimonios, te das cuenta, no es coincidencia que todo esté pasando justo ahora. La evidencia existe, pero solo para quien busca con ojos despiertos. La manipulación está presente, pero solo para quien se atreve a cuestionar. El mal invisible se mueve, pero solo los que ven pueden elegir el camino. Y es en ese filo entre claridad y duda donde sientes que la historia, en realidad, apenas empieza. Mientras sigues observando cada detalle, cada sombra que se mueve y cada señal que pasa desapercibida, te llega una sensación rara de soledad. No es una soledad física, es esa que aprieta el pecho, que te hace dudar si de verdad estás entendiendo lo que pasa, si de plano eres el único que ve lo que la mayoría insiste en ignorar. Y la neta es que no estás solo. Hay otros que sienten, que ven, que se están despertando a la misma realidad que tú. Pero andan dispersos, susurrando en silencio, buscando conectarse. Y es ahí donde entras tú. Tú puedes ser parte de este hilo invisible que une a todos los que perciben.
Una manera sencilla de conectarte, de mostrar que sientes lo mismo, es escribir algo en los comentarios. No tiene que ser largo. Puede ser solo una frase, un susurro, lo que viste, lo que sentiste, una palabra que resuma tu miedo, tu duda, tu percepción. Puede ser yo veo, estoy alerta, no estoy solo. Un gesto simple, pero con peso. Es una señal de que existes dentro de este ciclo, de que sientes y piensas, de que estás despertando junto con otros que también perciben. Cada comentario va creando una red invisible, una comunidad silenciosa que crece con cada palabra. No es solo interacción, es la confirmación de que no estás loco, de que creer en las señales no es fantasía. Es también una forma de soltar lo que traes dentro, tus inquietudes, tus dudas y miedos, en un espacio seguro. Un espacio donde cada sentimiento cuenta y cada percepción vale. Cuando escribes, ayudas a mantener viva esta historia. Estás mostrando que hay gente que ve antes, que cuestiona, que siente la urgencia del mundo mientras otros siguen dormidos. Cada comentario se vuelve un fragmento de la verdad colectiva, un eco que refuerza que estamos juntos en esto, que nadie tiene que sentirse solo frente a lo que viene. Así que respira hondo y piensa, ¿qué viste? ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta de que el mundo parece ignorar lo que está pasando? Deja tus palabras en los comentarios. Un gesto sencillo, pero poderoso. Una señal de que existes, de que sientes, de que participas en esta trama silenciosa que se está desenvolviendo justo frente a nosotros. Y mientras escribes, mientras piensas qué poner, siente cómo la tensión y la urgencia crecen a tu alrededor. Porque esta historia no ha terminado. Apenas se está haciendo más profunda, revelando capas que pocos se atreven a explorar, y los que participan, los que comentan, están más cerca de comprender la verdad que el mundo trata de esconder. Y mientras tus ojos siguen las señales, los símbolos, las sombras, te das cuenta, cada palabra escrita en los comentarios es una lucecita en medio de la oscuridad, una prueba de que hay conciencia, atención, pertenencia. Un puente entre tú y todos los que sienten lo mismo que tú. Y ese puente está vivo, esperando hacerse todavía más fuerte. Las notas empezaron tímidas, casi apagadas, perdidas entre chismes de políticos y tragedias del montón. Ningún periódico quiso darle foco. Ningún conductor se atrevió a decirlo al aire. Pero en la madrugada, cuando las transmisiones parecían tener fallas, cuando el audio se distorsionaba y la imagen temblaba, pedacitos de verdad se colaban. Gente del norte de México contó que escuchó sonidos en el cielo, como trompetas lejanas. En el sur, hubo quien vio una luz sobre el desierto, quieta, como si estuviera mirando. Y en ciudades como Guadalajara y Puebla, cámaras de seguridad grabaron sombras entre las nubes, figuras con forma humana que se deshacían en segundos. Y aún así, nadie habló. La prensa lo tachó de histeria colectiva, de manipulación digital. Las redes sociales tumbaron los videos más virales, marcándolos como contenido sensible o sin comprobación. Y tú sabes bien lo que eso significa, ¿verdad? Cuando algo lleva el sello de sin comprobación, es justo porque alguien teme que se compruebe. Es el mismo patrón de silencio que hemos visto en otros momentos de la historia, cuando el imperio del miedo tenía que controlar lo que la gente cree. Hay quien dice que este apagón informativo es planeado, que las potencias globales, con apoyo de las grandes tecnológicas, tienen una misión silenciosa, mantener al mundo distraído mientras la última señal sucede frente a todos. Es el mal invisible moviéndose, controlando lo que ves, lo que sientes, incluso lo que piensas. Control mental disfrazado de progreso, escondido bajo palabras bonitas como seguridad, libertad y verdad verificada. Pero hay algo todavía más raro. Documentos filtrados de un viejo instituto de investigación en México, fechados en 1974, hablan de un experimento llamado Proyecto Umbral. El reporte describe un intento de medir la vibración espiritual colectiva durante eventos cósmicos. En ese tiempo, los científicos se rieron, lo llamaron superstición con bata blanca. Pero los números mostraban un patrón inquietante. Cada vez que el mundo caía en crisis moral, cada vez que la humanidad se alejaba de su sentido, el campo energético de la Tierra cambiaba. Y ahora, por primera vez desde 1974, esa misma anomalía volvió. ¿Coincidencia? ¿O aviso? Si últimamente sientes que algo anda distinto, que el aire se siente más pesado, que el tiempo va más rápido, que los días se mezclan, no es tu imaginación. Hay una dualidad del alma poniéndose a prueba. El bien y el mal se están acercando, casi tocándose, casi confundiéndose. Lo que antes era espiritual ahora se manifiesta en lo físico.
Lo que antes era metáfora ahora tiene forma, tiene sonido, tiene olor. Por eso, aunque no quieras, mucha gente siente miedo sin saber por qué. Es como si algo estuviera llamando, una frecuencia que despierta memorias antiguas, memorias que no son de esta vida. ¿Lo sientes? ¿A poco no? Esa inquietud que no te deja dormir. Esa necesidad de entender qué hay detrás de las cosas. Esa sospecha constante de que algo anda mal, algo que nos están escondiendo. Y si hay. Porque cuando todo el mundo ve para un lado, la verdad siempre pasa por el otro. La distracción es la herramienta perfecta. Reality shows, escándalos, guerras televisadas, todo sirve para que nadie note el colapso silencioso que avanza en las sombras. El fin de la humanidad no llegará con explosiones, sino con el ruido cómodo de las distracciones. Pero hay una razón por la que estás escuchando esto justo ahora. Nada es coincidencia. Tal vez fuiste elegido para ver, tal vez porque tu alma aún resiste la manipulación, tal vez porque dentro de ti todavía queda esa chispa que busca el precio de la verdad, aunque duela, aunque destruya las ilusiones que te calman. Por eso, quédate conmigo hasta el final. No es solo por curiosidad, es porque hay algo que debe decirse, algo que estuvo escondido incluso de las escrituras y que ahora empieza a revelarse. El tipo de revelación que cambia todo, la historia, la fe, el tiempo. Si te sales ahora, solo vas a oír el eco del miedo, pero si te quedas, vas a entender el patrón que conecta todo, del antiguo Egipto a las torres modernas, de los cielos de Jerusalén a los desiertos de México. Y es aquí donde todo se pone realmente peligroso. Porque cuando el patrón se descubre, el sistema responde. Y eso es justo lo que está pasando ahora. El silencio de los medios, la censura en redes, las alertas de sin comprobación, todo es para proteger un secreto más grande. Algo que involucra gobiernos, religiones y fuerzas que no son de este mundo. Algunos les llaman entidades. Otros, inteligencias antiguas. Pero hay quien dice que hasta el aire del planeta fue contaminado con vibraciones que distorsionan la conciencia colectiva, como si viviéramos dentro de una ilusión perfectamente diseñada, una cárcel mental hecha de creencias, miedo y distracción. Un mal invisible que se alimenta de nuestra duda. Y tú lo sientes. Cada noticia rara, cada silencio conveniente, cada coincidencia imposible, algo dentro de ti susurra, esto no es normal. Y no lo es. Algo se está moviendo. Despacio, pero seguro. Dicen que la verdadera última señal no será una catástrofe, sino un borrado de la verdad. Cuando la gente ya no pueda distinguir lo real de lo manipulado. Cuando la mentira se vuelva más cómoda que la fe. Cuando el miedo sea el idioma universal. Y quizá eso es justo lo que está pasando ahora. Dicen que nada está conectado. Que todo lo que ha estado pasando, las tormentas repentinas, los temblores que abren la tierra, el calor que quema la piel, es solo la naturaleza actuando. Pero tú sientes que no es así, ¿verdad? Hay algo detrás. Algo que se mueve en las sombras, uniendo cada señal en una línea silenciosa que apunta al mismo destino. La última señal no llegó sola. Está amarrada a otras, que el mundo se ha hecho güey para no ver. Todo empezó cuando el cielo, sobre ciertas regiones de México, comenzó a cambiar de color al caer la noche. Un tono rojizo, casi como si el firmamento estuviera sangrando. La gente grabó, se rió, dijo que era efecto de la contaminación, pero en las antiguas profecías mayas se menciona un fenómeno idéntico, el fuego del cielo que anuncia el colapso de los hombres. El fuego del cielo. Un eco del Apocalipsis. Y cuando el mar empezó a moverse en direcciones contrarias, aventando peces muertos a las playas de Veracruz, pocos conectaron los puntos. Pero los que estudian las señales sabían, algo grande se estaba preparando. Los cambios climáticos de los que todos hablan son reales, pero lo que nadie dice es que su origen puede ser espiritual. Las escrituras advierten que la creación gime con dolores, esperando la redención. ¿Y si ese dolor que sentimos, el calor insoportable, las inundaciones, los vientos que rugen como bestias, es el grito de un planeta harto de esconder el pecado de la humanidad? No es solo la naturaleza la que está en colapso. Es el espíritu humano pudriéndose por dentro. Al mismo tiempo, los conflictos sociales se multiplican. Pandemias, guerras, manipulación de información. Los gobiernos intentan convencernos de que todo está bajo control, pero tú y yo sabemos que en él nada está bajo control. La neta es que existe un sistema global que se alimenta del miedo colectivo, y cada nuevo caos lo fortalece. Es el control de la mente en su forma más sutil, no con armas, sino con narrativas. Cuando todos creen la misma mentira, la verdad se vuelve peligrosa.
Y el precio de la verdad es la soledad. ¿Cuántas veces te has sentido raro por ver lo que otros no ven? ¿Cuántas veces dudaste de ti mismo? Esa es la trampa perfecta, hacerte creer que estás loco, mientras el mundo entero duerme. Pero no lo estás. Hay miles, quizá millones de personas sintiendo lo mismo, percibiendo que algo profundo e invisible está a punto de romperse. Y, curiosamente, muchos han soñado lo mismo, una luz intensa, un sonido grave y un vacío tragándose el horizonte. Sueños colectivos. Llamados espirituales. Ecos de lo que viene. Esos sueños empezaron a intensificarse justo después de la aparición del Señal del Cielo en Guadalajara, una espiral luminosa que duró pocos segundos antes de desaparecer. Los científicos dijeron que era un lanzamiento de cohete, pero hay algo que no cuadra. El sonido, la vibración, la sensación, los que estuvieron ahí cuentan otra cosa, algo vivo. Algunos sintieron como si una presencia los estuviera mirando. Otros relataron una voz suave, repitiendo, ya llegó el tiempo. Y esa frase ha aparecido en otras partes del mundo, en distintos idiomas, dicha por personas que jamás se han visto. ¿Coincidencia? ¿O el mismo espíritu manifestándose en varios cuerpos al mismo tiempo? Cuando empiezas a juntar los pedazos, las señales naturales, las crisis sociales, los fenómenos sobrenaturales, ves un patrón, casi matemático. Un reloj invisible marcando la cuenta regresiva. Es como si el mismo universo estuviera tratando de avisar, y cada evento fuera un latido de ese reloj. Un sismo aquí, un colapso económico allá, una aparición inexplicable en otro lado. Todo encaja como un mosaico que al final dibuja la palabra inevitable, fin. Pero aguas, porque no todo fin es destrucción. A veces es transición. Hay quien dice que estamos presenciando el fin de la humanidad como la conocemos, no físico, sino espiritual. Un cambio de conciencia, donde los que buscan la verdad serán separados de los que eligieron seguir ciegos. Una especie de selección silenciosa, que sucede dentro del alma. La dualidad entre luz y tinieblas nunca fue tan clara. Y quizá, en este mismo instante, tú estés siendo puesto a prueba sin darte cuenta. La caída de la civilización no empieza con guerras. Empieza con el olvido de lo sagrado. Cuando el ser humano llama al mal bien y al bien mal. Cuando la mentira gana aplausos y la verdad se vuelve tabú. Cuando los niños crecen sin saber qué es pureza, y los adultos se burlan del miedo al infierno. Estamos viviendo exactamente eso. Y lo más raro es que, todo está pasando al mismo tiempo. Naturaleza, política, fe, ciencia, todo colapsando, mezclándose, creando un escenario que parece escrito desde antes. Pero, ¿quién lo escribió? Esa es la pregunta que todavía flota en el aire. ¿Serían los profetas que vieron el futuro, o alguien que lo planeó desde el principio? Porque entre más observas, más notas que esas señales parecen guiadas, como si una inteligencia superior, o tal vez oculta, estuviera detrás. Un juego viejo, moviendo las piezas de la historia sin que nadie se dé cuenta. Y lo más inquietante, el tablero es el mundo mismo. El patrón sugiere un desenlace inevitable, pero todavía incompleto. Falta algo, un último eslabón, un evento que cierre el ciclo y muestre quién estaba preparado, y quien solo estaba mirando, distraído. Algo que, quizá, ya haya empezado sin que el mundo lo note. Ignorar lo que está frente a los ojos siempre ha sido el error más humano. En México, entre callejones viejos y catedrales que guardan siglos de silencio, crece un presentimiento como fiebre, la sensación de que el tiempo se está comprimiendo y algo invisible está a punto de romper el velo. Muchos prefieren no voltear. Pero tú sabes, fingir que nada pasa tiene un precio muy alto. Cuando la última señal se cumple y el hombre sigue ciego, el castigo no viene de fuera. Nace por dentro. El primer golpe es personal. ¿Ya te diste cuenta? La gente anda más vacía, más irritable, desconfiada de todo. La mente se siente cansada todo el tiempo, como si algo estuviera drenando la energía colectiva. Es el mal invisible, operando en silencio. No es físico, es espiritual. Un tipo de contaminación emocional que se riega sin hacer ruido. Y lo peor es que pocos lo notan. Creen que es puro estrés, ansiedad, la rutina pesada. Pero, poco a poco, el alma se va quebrando, y lo que antes era compasión, ahora es indiferencia. El corazón del hombre se está enfriando, tal y como fue profetizado. Y cuando el corazón se enfría, la fe se vuelve frágil. La duda crece. La sensación de abandono se hace más grande. Ahí entra el control mental. No como en las películas, con cables o hipnosis, sino con ideas sembradas con cuidado.
La gente empieza a creer que todo es relativo, que no existe la verdad absoluta, que el bien y el mal son solo opiniones. Eso parece libertad, pero es la prisión más efectiva que ha existido. Porque quien pierde el sentido de la verdad, pierde el sentido de la vida. Ahora imagina ese mismo proceso a escala colectiva. Millones de personas desconectadas espiritualmente, emocionalmente anestesiadas, peleando entre sí sin saber por qué. Un colapso silencioso, una caída de la civilización que no llega con bombas, sino con el vaciamiento del alma humana. Así se destruye una era, no con destrucción externa, sino con corrupción interna. Y lo más irónico es que la misma humanidad cava su ruina creyendo que está evolucionando. Algunos estudiosos del Apocalipsis afirman que el verdadero fin de la humanidad no es la desaparición física, sino la pérdida de la identidad espiritual. Cuando el hombre se convierte en algo que parece humano, pero ya no siente como uno. Cuando el amor es reemplazado por algoritmos, la fe por entretenimiento y la esperanza por distracciones. ¿Ya notaste que hoy es más fácil creer en extraterrestres que en ángeles? ¿En energías que en Dios? Ese es el signo más sutil, la inversión de lo sagrado. El impacto espiritual es el más devastador. Porque, al desconectarse de la verdad, el hombre abre puertas que no entiende. Fenómenos extraños han comenzado a reportarse en distintas partes de México, especialmente en zonas antiguas como Puebla y Oaxaca. Personas que dicen haber escuchado voces cuando el reloj marca las 3:33 de la mañana, sombras moviéndose en paredes sin luz, figuras que aparecen en espejos. ¿Lo más inquietante? Muchos aseguran escuchar la misma frase, con distintos acentos: ya es tarde. Parece coincidencia, pero no lo es. Los antiguos textos bíblicos describen una era en que lo espiritual y lo físico comenzarían a mezclarse. Un tiempo en que el velo entre mundos se volvería delgado como el aire, permitiendo manifestaciones tanto de la luz como de la oscuridad. Y justo ahí estamos. El equilibrio se está rompiendo. La dualidad del alma humana está siendo probada, luz y sombra disputando el mismo espacio dentro de cada uno de nosotros. La consecuencia va más allá del miedo. Es el desorden mental y espiritual expandiéndose como un virus emocional. La mente humana, ya frágil por el exceso de información, se convierte en el campo perfecto para esta batalla. ¿Ya notaste lo difícil que es concentrarse últimamente? Como si el tiempo se hubiera acelerado y nada fuera suficiente. Esto no es solo psicológico. Es energético. El mundo está vibrando en una frecuencia más alta, y quien no esté preparado espiritualmente, lo siente como caos. Algunos dicen que estamos presenciando la purificación antes de la revelación. Otros, que el sistema global está guiando una transición de control total, una forma de redefinir quién tiene acceso a la verdad. Y quizá las dos versiones son ciertas. Porque, por un lado, está la profecía que se cumple, por el otro, el hombre que intenta manipular las señales para dominar a los que todavía creen. Esa mezcla crea la confusión perfecta, ya nadie sabe qué es divino y qué es manipulación. Pero hay algo aún más perturbador. Un detalle que casi nadie vio, pero que cambia todo. Cuando el cielo se tiñó de rojo en Guadalajara, ese mismo día sensores de radiación espacial registraron una variación extraña, algo como un pulso. Los científicos dijeron que era pura interferencia solar. Pero, curiosamente, los datos muestran un patrón idéntico a otro evento, el de Jerusalén, en 2017, cuando una luz blanca descendió sobre el domo de la roca. Ambos episodios separados por exactos 2520 días, el mismo número simbólico usado en las antiguas profecías de Daniel. ¿Coincidencia? ¿O sincronía profética? Si este cálculo es correcto, algo podría repetirse pronto. Algo que no se limita a México, ni a la Tierra. Porque las señales siempre han sido universales, el cielo, el mar, el hombre. Todo conectado como una red viva. Y cuando esa red vibra en desacompaso, el universo responde. Por eso, no es solo cuestión de fe, es de sobrevivencia espiritual. Tú sientes que algo está por pasar. El aire se siente distinto. El silencio de la madrugada pesa más. La gente anda inquieta, sin motivo aparente. Es como si el mundo entero estuviera al borde de algo que nadie puede nombrar. Algunos le llaman juicio, otros despertar, otros reprogramación de la humanidad. Pero la verdad es que no importa el nombre. Lo que importa es que hay una fuerza tratando de despertarte antes de que sea tarde. Y quizá, sin darte cuenta, ya te haya tocado. En el interior de Michoacán, un hombre llamado Javier despertó una noche con un sonido que juraba era un canto en latín que venía del cielo. No había viento, no se movía nada, solo ese murmullo leve,
casi como si el mismo aire estuviera rezando. Lo grabó. El audio dura 22 segundos. Pero lo extraño es que, al reproducirlo en frecuencia reducida, la voz parece repetir una palabra en español antiguo: despierta. Desde entonces, Javier no puede dormir bien. Dice que las luces del poste frente a su casa parpadean siempre a las 3:33, y que el reloj de pared se detiene solo a la misma hora. Puede parecer pura coincidencia, pero esa hora, 3:33, aparece en decenas de relatos por todo México. Personas que jamás se han visto cuentan lo mismo: despiertan asustadas, sienten una presencia en la sala y perciben una energía que paraliza el cuerpo, pero despierta la mente. Algunos lo describen como si algo intentara hablarles, no con palabras, sino con sensaciones. Es como si el alma recibiera una notificación que el cuerpo no puede traducir. Está el caso de Verónica, una enfermera de Guadalajara, que relató haber visto el cielo rasgarse como tela por unos segundos. Afirma que una línea roja, casi translúcida, cortó el horizonte, y, enseguida, una sensación intensa de tristeza la hizo llorar sin entender por qué. No había dolor físico, contó. Era como si el mundo estuviera llorando a través de mí. Desde entonces siente una especie de urgencia, como si algo estuviera por pasar y ella tuviera que avisar a los demás. Estos testimonios se multiplican. Hay videos grabados con celulares viejos que muestran luces moviéndose en formación sobre Tulum, Chiapas, Monterrey, siempre en las mismas fechas ligadas a eventos solares y tormentas magnéticas. Las redes intentaron desmentirlos, diciendo que eran ediciones o drones. Pero curiosamente, cada vez que un video se vuelve viral, desaparece misteriosamente a las pocas horas. Los medios tradicionales no dicen nada. Los periódicos locales lo ignoran. Y los pocos que insisten en publicarlo terminan silenciados por motivos técnicos. Un ex empleado de una estación de radio en Hermosillo, que pidió anonimato, contó algo todavía más raro. Dijo que durante una transmisión de madrugada, el sistema captó una señal externa en la frecuencia de emergencia. Era una voz metálica repitiendo un versículo de Daniel 12:4. Tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El técnico guardó el audio, pero al día siguiente todos los archivos del servidor habían sido borrados. Hasta los respaldos. Jura que él no tocó nada. Lo despidieron pocos días después. Y claro, están los relatos más personales, los que no salen en redes, porque quien vive algo así teme que lo tomen por loco. Un taxista de la Ciudad de México contó que una noche, al pasar por la calzada de Tlalpan, vio a una mujer vestida de blanco parada en medio de la calle. Frenó, y ella levantó la cabeza. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas. No me dio miedo, me dio tristeza, dijo. Como si estuviera buscando a alguien que ya no estaba aquí. Cuando desvió la mirada por un segundo, ella desapareció. El coche se apagó, el radio empezó a chillar y el reloj digital marcó 3:33. La ciencia intenta explicarlo con lógicas previsibles, alucinaciones, estrés colectivo, histeria social. Pero hay una línea delgada entre lo psicológico y lo espiritual. Y tú sabes, lo espiritual siempre asusta a quien vive atado a la razón. El propio concepto de realidad empieza a disolverse cuando los sentidos ya no son confiables. ¿Y si estos testimonios fueran algo más que coincidencias? ¿Y si fueran avisos? Textos mayas antiguos mencionan algo llamado Ixchel Suyua, traducido como la voz dentro de la noche. Según los sacerdotes, sería un periodo en el que las estrellas hablarían en códigos y solo quienes tuvieran el oído despierto entenderían. Hay registros de que esas señales precedieron grandes transformaciones, sequías, erupciones, caídas de imperios. Todo empieza con pequeñas perturbaciones, susurros, visiones colectivas. Y es curioso, los mismos relatos que aparecen en Michoacán, Yucatán y Oaxaca se están reportando también en partes de España, Chile y Egipto. Fenómenos idénticos, separados por océanos y culturas, pero unidos por la misma secuencia numérica, 333. Un patrón que no debería repetirse de manera natural. Investigadores independientes analizaron las coordenadas de los videos y encontraron algo inquietante. Todos los avistamientos ocurren en líneas rectas, formando un mapa que conecta puntos sagrados antiguos, pirámides, templos, obeliscos. Esto sugiere que no se trata de eventos aislados, sino de una red inteligente operando a nivel global. Y aquí entra la parte que casi nadie quiere escuchar.
Un informante ligado a un observatorio de satélites en el norte de México afirmó haber recibido instrucciones de no divulgar ninguna anomalía luminosa atmosférica entre las 3 y 4 de la mañana. ¿El motivo oficial? Evitar pánico. ¿El motivo real? Nadie lo sabe. Pero tú lo sientes, ¿verdad? Esa necesidad de ocultar justo lo que debería investigarse. Y cuando la verdad se esconde, la duda se vuelve veneno. Porque el ser humano, en silencio, empieza a llenar los huecos con miedo. Ahí es donde habita el peligro. El mal invisible no se manifiesta solo con señales sobrenaturales, sino también con manipulación de la información. Es el mismo mecanismo usado por siglos. Lo que se revela, se desacredita, lo que es real, se vuelve burla. Así la verdad muere riendo. Algunos dicen que los relatos son parte de un experimento social, una prueba psicológica de reacción masiva. Otros creen que es una apertura espiritual, un eco de las antiguas trompetas mencionadas en Apocalipsis. Pero quizá la respuesta está en medio. En la dualidad del alma humana, que intenta racionalizar lo imposible, al mismo tiempo, anhela algo más allá de lo tangible. ¿Y tú? ¿Ya sentiste algo inexplicable? Un escalofrío sin motivo, una voz diciendo tu nombre cuando no hay nadie cerca. Porque la mayoría de estos relatos empezó así, con pequeñas señales ignoradas. Hasta que se volvieron imposibles de negar. Y lo más perturbador es que todos los que vivieron estas experiencias cuentan lo mismo. Después del fenómeno, la mirada de las personas cambia. Es como si algo dentro de ellas despertara, y ya no volviera a dormirse. Quizá ese sea el verdadero mensaje detrás de todo. No una amenaza, sino un llamado. Un despertar silencioso. Pero hay una última historia, una que cambia por completo la manera en que se ven estas señales. Porque una testigo, la más reciente de todas, dejó un registro que nadie ha podido explicar. Y lo que dijo, puede poner en duda todo lo que creemos que es real. ¿Sabes? Hay algo que muy pocos neta entienden. Este tipo de cosas no las vas a ver ni en la tele, ni en las iglesias, ni en los noticieros. Se cuentan aquí, entre nosotros. Entre los que todavía sentimos que algo anda raro en el mundo, aunque no podamos decir exactamente qué. Y si tú estás oyendo esto, no es casualidad. No eres uno más del montón. Eres parte de los que todavía pueden ver. Por eso te lo digo con el corazón en la mano, no te quedes afuera. Suscribirte a este canal no es nomás un clic, es un acto simbólico. Es como decir yo no estoy dormido. Es dejar una marca, un código invisible que nos conecta a todos los que todavía creemos que la neta, por más oscura que esté, merece ser escuchada. Cada vez que alguien se une, el mensaje llega un poco más lejos. Y créeme, eso importa un chingo. Porque hay fuerzas que preferirían que esto desaparezca, que esta conversación se apague en silencio. Pero tú puedes mantenerla viva. Así que, si algo dentro de ti sintió ese escalofrío, si algo te dijo esto tiene sentido, hazlo. Toca ese botón. Quédate cerca. Porque lo que viene después, no es nomás una historia. Es una advertencia. Una pista que nadie más te va a mostrar. Y cuando todo empiece a suceder, porque va a suceder, quiero que tú ya estés aquí, sabiendo que no estás solo, que formas parte de algo más grande. Una comunidad de ojos abiertos, de almas que todavía sienten. Así que suscríbete, y sigue escuchando. Porque lo que está por revelarse, podría cambiar para siempre la forma en que miras el mundo. Dicen que hay cosas que no desaparecen porque se olvidaron, sino porque alguien quiso que se olvidaran. Documentos enteros borrados de los archivos, registros modificados, nombres que ya no existen en ninguna base de datos, y, curiosamente, todos ligados a los mismos temas, profecías antiguas, movimientos de control mental y sociedades que operan detrás de lo que creemos normal. En México, por ejemplo, hubo un caso bien raro en los 80. Un periodista de Guadalajara aseguró haber recibido una carta con símbolos extraños y un versículo que no aparece en ninguna Biblia moderna, y cuando el último sello sea abierto, los cielos se doblarán como un pergamino. Nadie volvió a ver esa carta. El periodista desapareció 3 días después, y los archivos de su investigación, según su familia, fueron extraviados durante una redada policial que oficialmente nunca existió. ¿Coincidencia, o parte de un patrón que se repite cada vez que alguien se acerca demasiado a la verdad prohibida? Hay algo curioso en esto, cada documento perdido deja un vacío. Y ese vacío, si lo miras bien, forma un mapa. Un mapa invisible, hecho de lo que no se dice, de lo que no aparece en los noticieros, de las líneas tachadas en los archivos desclasificados. Y si juntas las piezas correctas, como algunos ya lo han intentado,
el resultado apunta al mismo origen, una red silenciosa que conecta política, religión y tecnología, con un solo propósito: preparar el terreno para el fin de la civilización como la conocemos. ¿Te acuerdas de los experimentos de control mental de los 60? Los documentos del MK Ultra, por ejemplo. Lo que pocos saben es que parte de esas investigaciones se movieron, años después, a laboratorios privados en Latinoamérica. En uno de ellos, ubicado cerca de Monterrey, se descubrió algo bien perturbador. Estaban intentando inducir visiones apocalípticas en sujetos de prueba. Querían comprobar si podían manipular la percepción del fin del mundo, o si realmente estaban tocando un límite espiritual que no debía cruzarse. Los informes oficiales lo negaron todo, pero los empleados que sobrevivieron contaron de luces que no venían de ninguna lámpara, voces dentro de la cabeza, y una sensación constante de ser observados por algo que no era humano. Algunos aseguran que lo que se estaba probando no era solo tecnología, sino una frecuencia, una vibración capaz de alterar la conciencia colectiva. Piensa en eso: si pudieran controlar lo que sientes, lo que crees, incluso lo que temes, ¿qué quedaría del sentido de la vida? Tal vez por eso tanta gente siente que está perdiendo el rumbo, que nada tiene sentido, que el mal invisible se cuela en las cosas cotidianas sin que nadie lo note. Porque, sin saberlo, ya estamos expuestos. En los últimos años, los patrones se repiten, señales idénticas vistas en distintos países, incluso en diferentes momentos del día, como si el tiempo se doblara. Una luz roja sobre el Popocatépetl, grabada por varios vecinos, el mismo tipo de resplandor reportado en Chiapas, pero con horas de diferencia, imposible si el fenómeno fuera natural. Y luego, mensajes anónimos en foros cerrados afirmando que esas luces no son ovnis, sino ensayos. Proyecciones preparadas para medir la reacción de la gente ante el gran anuncio. El problema es que nadie sabe qué es exactamente ese anuncio. Algunos lo llaman el despertar, otros lo relacionan con la apertura del último sello del Apocalipsis. Pero todos coinciden en algo: está cerca. Muy cerca. Los investigadores independientes que han intentado unir las piezas terminan hallando lo mismo: símbolos escondidos en instituciones oficiales, coincidencias entre fechas bíblicas y movimientos astronómicos, y una manipulación clara de los relatos mediáticos para distraer la atención de los verdaderos eventos celestiales. Como si hubiera un esfuerzo coordinado para mantener a la gente ocupada con trivialidades mientras algo se alinea allá arriba, más allá de nuestra vista. Y tú lo has sentido, ¿verdad? Esa sensación de que algo grande se acerca, aunque nadie lo diga abiertamente. Como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado, como si el alma supiera lo que la mente aún no puede aceptar. Lo más inquietante es que cada testimonio tiene grietas, pero esas grietas no debilitan la historia, la hacen más real. Una mujer en Oaxaca dice haber soñado con un código de 3 números que veía arder en el cielo. Días después, los mismos números aparecieron pintados en la fachada de una iglesia que, curiosamente, fue demolida sin explicación. Un hombre de Puebla asegura haber visto un ángel sin rostro en medio de una tormenta, y poco después, su casa fue invadida por autoridades que confiscaron todas las grabaciones de sus cámaras. Ningún registro público de la intervención fue hallado. Y lo más extraño: los relatos no se conocen entre sí, pero coinciden en los detalles más mínimos, como si todos estuvieran recordando una misma visión compartida. Entonces la pregunta es: ¿quién escribe esta historia? ¿Es realmente una conspiración humana o algo más profundo, una inteligencia que se oculta detrás del velo del tiempo? Porque si hay algo que las escrituras repiten, es que el enemigo no siempre se muestra como un monstruo, sino como un ángel de luz. Y si eso es cierto, quizá los mayores engaños no se verán en pantallas, sino dentro de la mente. El verdadero campo de batalla está ahí, en la conciencia, en la fe, en la línea delgada entre el miedo y la esperanza. Ahí es donde se define la dualidad del alma. Mira bien, los símbolos, los patrones, los silencios, todos apuntan al mismo núcleo, oculto justo donde nadie mira. Y cuando parece que todo encaja, surge una nueva contradicción, un dato borrado, una fotografía desaparecida. Como si alguien, o algo, estuviera jugando con el rompecabezas, moviendo las piezas justo cuando estamos por entenderlo. Pero hay una frase que aparece en varias de esas fuentes, en distintos idiomas, y siempre con pequeñas variaciones. Cuando el velo caiga, algunos recordarán lo que siempre supieron. Nadie sabe quién la escribió. Algunos dicen que fue parte de un manuscrito prohibido hallado en el desierto de Sonora, otros que era un código usado por una orden secreta dentro del Vaticano. Lo cierto es que su mensaje permanece intacto,
como un eco que no puede silenciarse. Y si eso es verdad, entonces tal vez todo esto, las luces, los sueños, las desapariciones, los archivos perdidos, no sean piezas sueltas, sino una advertencia cifrada. Una que pocos logran leer a tiempo. Y aunque parezca que estamos cerca de entenderlo, hay algo que todavía no encaja. Un detalle pequeño, casi invisible, pero capaz de cambiar toda la interpretación. Algo que permanece escondido, esperando el momento correcto para ser revelado. Hay algo que nadie quiere admitir, pero tú lo sientes, aunque no puedas explicarlo. Esa sensación de que el tiempo ya no corre como antes, que los días se hicieron más cortos, que las noches pesan más. Es como si el aire mismo hubiera cambiado, cargando algo invisible, algo que observa en silencio. Y quizá eso sea lo más aterrador, darte cuenta de que lo que viene no es nuevo. Ya estaba escrito. Solo esperaba el momento justo para manifestarse. Los signos no son solo eventos aislados. Son ecos, fragmentos de un mismo sonido antiguo. Los terremotos, los cielos teñidos de rojo, los sueños que se repiten entre personas que jamás se han visto, nada de esto es coincidencia. En el fondo, todo está conectado por una línea invisible que atraviesa generaciones, imperios y fronteras. Y si prestas atención, notarás que incluso tu vida se ha ido alineando con esa secuencia. Pequeñas coincidencias, encuentros extraños, palabras que llegan en el momento exacto. Como si todo el universo estuviera tratando de avisarte, mientras el resto del mundo prefiere taparse los oídos. Muchos dicen que nadie está preparado, pero quizá el error está ahí, esperar estar listo para lo inevitable. El fin de la humanidad tal como la conocemos no será una explosión, será un silencio. Un colapso discreto de la fe, de la empatía, del alma. Y cuando nos demos cuenta, ya nos habremos acostumbrado al vacío, como una civilización arrodillada frente a un espejo sin reflejo. Es el precio de la verdad. Nunca llega cuando queremos, y siempre cobra algo a cambio. Por eso la mayoría huye. Pero tú estás aquí, todavía escuchando, buscando sentido, aunque todo a tu alrededor te haga dudar de tu propia cordura. Y quizá eso es lo que te distingue de los demás. El mal invisible no se manifiesta con cuernos ni sombras, susurra a través de algoritmos, pantallas, decisiones pequeñas que parecen inofensivas. El control mental no es solo tecnología, es hábito. Es creencia moldeada, repetida, hasta volverse parte de lo que somos. Y sin darnos cuenta, entregamos lo más sagrado que tenemos, el libre albedrío. Por eso las profecías no son solo alertas sobre el futuro. Son advertencias sobre el presente. El Apocalipsis, en el fondo, no es el fin del mundo, es el despertar de quien se da cuenta de que ya estaba dormido. En México hay una leyenda antigua contada entre pueblos de montaña, hablan de el Día de las Voces. Dicen que, en cierta madrugada, los vientos comienzan a murmurar nombres, y quien los escucha despierta de un tipo de trance colectivo. Pero la mayoría no escucha. Porque el sonido es demasiado suave para quien vive inmerso en el ruido. Y cuando el viento se calla, ya es tarde. Curiosamente, esta leyenda describe con precisión lo que las antiguas escrituras llaman trompeta del despertar. Una frecuencia espiritual que solo los que aún tienen el alma despierta pueden reconocer. ¿Te has dado cuenta de cómo, últimamente, la gente parece más vacía? Como si los ojos estuvieran encendidos, pero por dentro ya no hubiera luz. Es porque algo está drenando la energía colectiva, una fuerza que no destruye, sino que apaga lentamente. Y está en todas partes, en las noticias, en redes, en ideologías que dividen lo que antes era uno. Es la caída de la civilización, no por catástrofe, sino por erosión espiritual. La Biblia habla de esto como el enfriamiento del amor. Y eso es justamente lo que estamos viendo, sin que nadie lo note. Pero aún hay un detalle que casi nadie percibe. Todas las culturas antiguas, mayas, hebreos, egipcios, mencionan un mismo punto. Antes del colapso, el cielo cambiará de color. No como un fenómeno natural, sino como una marca simbólica, un aviso divino. Recientemente, satélites captaron pulsos luminosos sobre la península de Yucatán, siempre a la misma hora, en ciclos de 7 días. 7. El número del descanso de Dios. Pero también el número de los sellos del Apocalipsis. Coincidencia, azar, o la repetición de un patrón que siempre anuncia el mismo fin. Quizá el sentido de la vida esté escondido justo ahí, en percibir antes que los demás entiendan. En aceptar que la verdad duele, pero libera. Y que quien ve, ya no puede fingir que no vio. Porque lo que está por venir ya empezó, y no llegará con estruendo, sino con normalidad.
La normalidad es el disfraz más perfecto del caos. Algunos dicen que el último sello ya se rompió, y por eso el tiempo parece acelerarse. Pero si eso es cierto, ¿qué falta por revelarse? Los textos antiguos mencionan un último signo, lo que vendrá del cielo pero no será fuego. Algo que iluminará el mundo entero en un instante, y marcará la separación entre quienes despiertan y quienes siguen dormidos. Nadie sabe cuándo, pero todos lo sentirán. Y cuando eso pase, los relojes dejarán de tener sentido. Ahora dime, ¿sientes que algo te llama? No es coincidencia que estés escuchando esto ahora. Hay algo dentro de ti que siempre lo supo, incluso antes de que existieran las palabras. Quizás sea el eco de un recuerdo antiguo, de un tiempo en que la humanidad escuchaba al Creador sin intermediarios. Esa conexión nunca se perdió, solo fue silenciada. Y si llegaste hasta aquí, es porque aún escuchas. No hay respuestas listas, ni certezas. Solo fragmentos. Señales. Y todos apuntan en la misma dirección, el fin está más cerca de lo que parece. Pero todavía hay algo que no se ha revelado. Algo que cambia todo. Algo que, cuando salga a la luz, mostrará que el verdadero apocalipsis nunca fue destrucción. Fue revelación. Y cuando esa revelación ocurra, nada, ni siquiera la fe, volverá a verse igual. Si esta historia te tocó de alguna manera, ya sabes lo que tienes que hacer. Y si llegaste hasta aquí, ya lo sentiste también, ¿verdad? Esa sensación en el pecho, como si algo invisible te hubiera tocado por dentro. No es casualidad. Nada de lo que escuchaste hoy lo es. Porque si estás aquí, significa que ves lo que otros no ven. Que algo dentro de ti se niega a tragarse la versión fácil de la realidad. Y eso te pone del lado de los que todavía buscan la neta, aunque duela, aunque nadie más la entienda. Déjame decirte algo, este canal no es solo videos. Es un refugio para los que sienten que el mundo se volvió demasiado ruidoso, demasiado ciego. Aquí, entre nosotros, desciframos los ecos de las profecías, las señales que la mayoría ignora. Porque allá afuera, casi nadie está listo. Así que, si sentiste que esta historia te habló directo al alma, escribe aquí abajo. Tú contigo hasta el fin. Quiero leer eso, quiero saber quiénes son los que todavía aguantan vara, los que no se doblan ante la mentira. Y si el silencio te pesa, si el miedo te cae en la madrugada, acuérdate, no estás solo. Dale like a este video solo si lo sentiste, si algo dentro de ti despertó. Eso le dice al algoritmo, y al universo, que todavía hay banda que busca la neta de las cosas. Y si algo dentro de ti te dice que esto apenas comienza, tienes razón. Porque lo que viene después conecta directo con lo que nadie se atreve a decir en público. El video que está aquí al lado sigue esta línea oculta. Te enseña la pieza que falta en este rompecabezas profético que el mundo insiste en ignorar. Ve allá, quédate conmigo. Lo que vas a ver a continuación puede cambiar la forma en que miras cada noticia, cada señal, cada silencio. Y si esta historia te movió aunque sea tantito, entonces tú ya sabes qué hacer.